Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta noche vamos a meditar en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso que nos permite hacer que podamos continuar estudiando este libro tan hermoso en el que cada uno de nosotros nos alimentamos espiritualmente, motivándonos cada día y desde luego compartiendo la palabra de nuestro Dios con aquellos que lo necesitan. Por ello, vamos a meditar en un pasaje muy hermoso, muy especial para cada uno de nosotros. Y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Desde luego una pregunta muy directo, pero algo muy inteligente está diciendo aquí este intérprete. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, que cada vez que meditamos en su palabra nos guía, nos permite discernir
todas estas cuestiones de lo cual Jesús estuvo hablando, haciéndola en forma de parábolas, porque esto es lo que vamos a meditar, una parábola. Pero antes de entrar en materia, quisiera que ustedes escucharan un pequeño relato de cómo en un cierto lugar una joven llegó a un lugar desconocido y con ella llevaba una perrita que amaba demasiado. Mas sin embargo, al pasar los días, perrita no se acostumbraba al clima, no se acostumbraba al entorno de ese lugar. Probablemente eso fue lo que pasó y la joven se puso muy triste. Y pasar los días, un cierto día, la perrita se enfermó y durante un buen tiempo estuvo enferma hasta que al final la llevan a que la vea una especialista para este tipo de animalitos. El caso es que este animalito no se logró curar y en ello estuvo la tristeza de esta joven y probablemente esta situación le incomodaba porque estaba tan apegada a esta perrita que durante muchos años había estado con ella, se había vuelto como su amiga, un ser en el cual las dos habían estado viviendo de una manera feliz y probablemente era un poco difícil de poder desprenderse de unas y de otras. Mas sin embargo, llegó un momento trágico, un momento difícil en el que no se podía entender por qué razón esta perrita se había ido y dejaba en tristeza a su compañera. Hay algo muy interesante que nosotros podemos aprender de esto, de lo cual vamos a meditar. Mas sin embargo, un día andando en la calle, en cierto lugar, esta joven encontró una perrita en mal estado, enferma, sin comer y necesitaba ayuda. No la conocía. Ella pensaba solamente en aquella perrita que se había ido, que fue su compañera de muchos años. Pero a pesar de todo, ella la llevó a su casa, en el lugar donde vivía, empezó a entender que este animalito necesitaba algo para recuperarse, necesitaba la manera más cordial de poder atenderla, así como la había hecho con la otra. La historia es algo maravilloso. Cuando cierto día
Este animalito se recupera, es sanada, es vista por una especialista y de un momento a otro empiezan a jugar, empiezan a brincar, empiezan a mostrarse unas a otras que había algo muy especial en común. Es algo maravilloso lo que podemos entender en esto. La perrita empezó a jugar con una pelotita, se lo aventaba a ella y ella a la perrita, y las dos habían recuperado su regocijo, su gozo. Esto que nos da a entender esta historia de estas dos personajes, una joven y una perrita que aparece de repente y otra que se va. El caso es que las dos personas, los dos seres necesitaban de algo más maravilloso de lo que podemos hablar entonces en este pasaje llamado misericordia basado en amor. Por eso es que el Señor Jesús narra esta parábola tan impresionante. En lugar de contestarle directamente al intérprete de la ley, él da una respuesta muy sabia, pues condujo al escriba a la fuente misma de la que éste quería servirse para poner a prueba al Señor. Notemos también que aun cuando Jesús conocía los pensamientos y las intenciones del corazón del escriba, no le contestó con indignación, sino con paciencia y mansedumbre, como lo requería la importancia de la pregunta, no la intención con que la preguntaba. Le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 26. Cristo es un buen pedagogo, pues incita a que el alumno investigue por sí mismo. En este caso, la irrupción misma que el escriba se tenía acerca de la ley podía suministrarle la correcta respuesta. Que practique lo que ya sabe y no le faltará nada para poder obtener la vida eterna. Esto nos enseña a que estudiemos con ahínco la palabra de Dios, yendo a Cristo en ella para tener vida. Juan 5, 39, 40. Estar bien pertrechado de la palabra de Dios es la condición necesaria para conocer la salvación, para toda obra buena, segunda de Timoteo 3:15, 17, para un testimonio convincente, segunda de Corintios 2:15, y para una defensa apropiada de nuestra esperanza en primera de Pedro 3:15. El intérprete de la ley respondió correctamente a la pregunta de Jesús al citar los dos mandamientos en que se resume toda la ley. Versículo 27, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, así como con Mateo 22:40 en el pasaje paralelo. No se refirió, como los fariseos, a las tradiciones de los ancianos,
sino que se atuvo firmemente a la ley y al testimonio. Obsérvese que el primer mandamiento, el aspecto de totalidad que comporta, no es suficiente darle a Dios una parte, aun cuando fuese la mejor parte de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras fuerzas y de nuestra mente, sino que el amor de Dios demanda todo nuestro ser. Al prójimo, a todo prójimo, no solo al hermano, en la fe. Hay que amarle como a nosotros mismos. Mateo 7:12. Pero a Dios hay que amarle y servirle con todo lo nuestro y por encima de todo. Cristo entonces le tomó por la palabra y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Versículo 28. Como si dijese: tu respuesta es correcta, lo que necesitas es ponerla en práctica. En efecto, ser oidores o lectores de la palabra sin ser hacedores de ella es engañarse a sí mismo. Santiago 1:22. Es en verdad el peor de los engaños, porque es errar con lo único necesario en el versículo 42. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por esta gran enseñanza, por esta gran respuesta que el Señor Jesús le da al intérprete de la ley. El escriba, al oír esto, quiso justificarse a sí mismo, versículo 29, pues pensó que Jesús intentaba darle a entender que él no había cumplido con lo que la ley demandaba como lo más importante. Así que para justificarse de tal sospecha, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús responde con una parábola, con la que pone al descubierto cuán lejos estaba el escriba y nosotros de cumplir con la ley del amor. Examinemos de cerca tanto esta última pregunta del intérprete de la ley como la respuesta de Jesús le da por medio de una parábola. En efecto, a todos nos interesa conocer quién es nuestro prójimo. El escriba no pide ninguna aclaración en cuanto al amor a Dios, pero en cuanto al amor al prójimo, estaría seguro de que había cumplido bien con toda esta norma, pues es probable que hubiera sido hasta entonces amable y respetuoso con todos los que le rodeaban. Observemos ahora cuán corrompida estaba la enseñanza de los maestros judíos en esta materia, pues no tenían por prójimo a quien no era de la nación judía. Aunque viesen a un gentil en peligro de muerte, no darían un solo paso para salvarle la vida. Al pensar que el mandamiento no les obligaba en este caso, ¿cómo corrigió Cristo esta equivocada noción de prójimo y mostró mediante una parábola que cualquiera que se halla en caso de necesidad, sin importar su raza, clase social, nacionalidad,
debe ser tratado por nosotros como verdadero prójimo y que, a su vez, quien atiende cualquiera que se halla en alguna necesidad, se comporta con él como verdadero prójimo. Veamos pues esta parábola. Primero, la parábola misma en la que se nos presenta un judío en circunstancias muy penosas y a un samaritano que le socorre de la mejor manera posible. ¿De qué forma había sido tratado este pobre hombre por sus enemigos? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 30. La inhumanidad de estos ladrones no se echa de ver en que no se contentaron con robar al pobre hombre, sino que le golpearon bárbaramente hasta dejarlo medio muerto. Y luego se marcharon sin prestarle ningún socorro, abandonándole así a una muerte segura. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias a Dios por habernos preservado de la violencia de ladrones y salteadores? ¿De qué forma fue tratado este hombre por quienes deberían haber sido sus amigos? Los que pasaron cerca de él e hicieron la vista gorda para no prestarle ningún socorro. El uno era un sacerdote, el otro un levita, personas que profesaban santidad, cuyos oficios les obligaban a tener compasión y ternura con los demás, y que habían enseñado a otro, ¿o no?, a cumplir con la ley del amor al prójimo. Muchas de las clases sacerdotales tenían su residencia en Jericó y en consecuencia recorrían a menudo el camino de Jericó a Jerusalén y viceversa. Y lo mismo digamos de los levitas, los cuales asistían a los sacerdotes. Ambos, el sacerdote y el levita, descendían por aquel camino y, viendo al herido, pasaban por el lado opuesto como si aparentasen que no le habían visto. ¿De qué forma fue socorrido y ayudado este pobre hombre por un extranjero, un samaritano, de quien menos podía esperarse ayuda para un judío? Juan 4:9. El sacerdote y el levita habían endurecido su corazón contra uno de su propia nación. Pero este samaritano tuvo un corazón tierno, fue movido a compasión hacia un extranjero, pues vio en él no a un judío, sino a un hombre en necesidad urgente. Y aunque él era samaritano, había aprendido a honrar a todos, Primera de Pedro 2:17, y a socorrer aún a los enemigos, Proverbios 25:21-22. Pero no se le limitó a tener compasión del herido, sino que acercándose. ¡Qué contraste con el sacerdote y el levita que se pasaron al otro lado! Vendó sus heridas e hizo uso de sus propios lienzos, echándoles aceite y vino
que llevaría como provisiones, le echó vino para lavar la herida y aceite para suavizarla y cerrarla. No se contentó tampoco con esto, sino que, poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Versículo 33-34. Podemos suponer que este samaritano iba de viaje por algún asunto o negocio que tenía que solventar. Sin embargo, no tuvo empacho en interferir el asunto que le llevaba a la ciudad, quizás ofrendar en el templo, pues vio claro que el hacer misericordia era más urgente que cualquier otro asunto, incluido el ofrecer sacrificios a Dios. Además, él hubo de marchar a pie y todavía llevó al herido a una posada y cuidó de él durante aquel día, como que si fuera un hijo suyo. Versículo 34. ¿Podía hacer más por el herido? Sí, y lo hizo. Al partir al día siguiente, sacó 2 denarios, pagó más que suficiente para lo que cobraban entonces los mesoneros, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, enfático en el original, te lo abonaré cuando regrese. Versículo 35. Esto es lo que más que habría podido hacer un amigo íntimo o un familiar, pero quien lo hace aquí es un extranjero, un samaritano, de quien solo habría de esperarse odio y venganza. Mis amados hermanos, qué contraste tan hermoso, qué contraste tan transparente podemos ver entonces aquí, cuando inicio con una joven y una perrita en un encuentro inesperado. Cuando vemos aquí al samaritano y a un judío herido, tirado en el camino, qué bondad tan grande, qué amor tan profundo, mis amados hermanos. Es algo imaginable lo que estamos entendiendo en este pasaje. Por ello es que el Señor Jesús da esta parábola de esta manera, cuando muchas veces la palabra de Dios lo entendemos de una manera literal, como que no tuviese algo más allá de lo que nos puede persuadir el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, es cuestión de reflexionar todo esto que estamos viendo. La palabra de Dios es tan clara y tan precisa de cómo podemos amar, de cómo Dios nos ha amado y ese amor transferirle a alguien, no importando, porque no vemos la figura. Lo que vemos es aquella persona que está sufriendo. No vemos raza, no vemos su razón social, no su extracto social. No vemos eso. Lo que Dios nos manda a hacer, a ver y a hacer,
es mostrar la compasión que Él ha tenido con nosotros y esa compasión trasladarlo a otras personas quienes lo necesitan. Gracias a nuestro Dios por este pasaje tan hermoso. Desde muy antiguo se ha hecho de esta ilustración una alegoría para explicar que el herido es cada uno de nosotros, maltrechos por el pecado. El sacerdote y el levita representan la ley y el buen samaritano es nuestro bendito Salvador, que tiene compasión de nosotros y emplea para curarnos las riquezas de su gracia. Todo esto es mucha verdad y parece muy bello, pero es totalmente ajeno al contexto en que el propio Señor lo situó. Y hasta puede ser una fácil evasiva del deber de que Jesús quiso subrayar allá en Primera de Juan 4:20. Veamos ahora la aplicación personal de la ilustración o parábola. La verdad en ella implicada la saca el Señor de la propia boca del escriba, pues le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36. Es decir, ¿quién hizo aquí el papel de prójimo? El intérprete de la ley, al ser judío, no se atrevió a responder. El samaritano, pero no tuvo más remedio que reconocer que el samaritano, al que usó de misericordia con él, con el herido, que era judío, Jesús, con base en esta misma respuesta, pudo entonces imprimir fuertemente en la conciencia del escriba no solo quién era su prójimo, sino también de quién tenía él que ser buen prójimo. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Versículo 37. Si un samaritano obra bien al socorrer a un judío que se halla en apuros, ciertamente no hará bien un judío que rehúsa socorrer a un samaritano que se halla en condiciones similares. Por tanto, viene a decirle: haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Donde quiera se le ofrezca la oportunidad, muévete a compasión, muéstrala prácticamente a quienes estén en necesidad y hazlo con alegría y generosidad, aunque se trate de alguien que sea un extranjero. El intérprete de la ley pensaba que con su pregunta iba a posponer Jesús en un aprieto, pero el Señor le envió a aprender a la escuela de un samaritano. Gracias a nuestro Dios, aplicando esta parábola, también el Señor Jesucristo nos manda que aprendamos de la escuela del buen samaritano. ¿Cuántas veces en nuestro entorno no hemos visto necesidades? Muchas veces la gente no requiere el dinero, no requiere otra cosa más que una palabra de consuelo. ¿Quién se la da? Más que aquellos que tienen esa misericordia
como un buen samaritano. Permítanos, pues, que en esta noche la palabra nos haya movido nuestra conciencia y que hagamos, pues, uso de esta parábola. Aprendamos a ayudar a nuestro prójimo y ser buenos prójimos para heredar el reino de los cielos. Gracias a Dios por su palabra. Ahora permítame despedirme con una oración. Gracias, mi buen Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro médico divino, que en cada momento nos permite, Señor, estar ante ti en tus brazos para curar nuestras heridas, para curar de todo aquello de lo cual estamos sufriendo, de terribles angustias, de circunstancias que probablemente no podemos salir, mas sin embargo allí estás, presto para socorrernos, porque tú eres nuestro gran Dios Todopoderoso, quien nos da la vida, la salud, la esperanza, y no permites que ninguno de tus hijos regrese a una vida antigua de lo cual nos has rescatado. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, que en esta noche nos has mostrado. Por ello, te damos la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.